yo soy la licenciada Gabriela Fabre Moraes, capacitadora de parte del proyecto Capacitación en TIC para la Educación en tiempos de COVID-19. En esta ocasión vamos a presentar un video tutorial de cómo pueden utilizar diferentes herramientas en Word para generar diferentes actividades. En esta ocasión les voy a presentar un tutorial sobre cómo podemos trabajar, dar formato de texto y todo desde Word. Bien, tenemos aquí un documento que vamos a hacer lo que nos pide a modo de ejemplificar cada una de las herramientas que tiene Word. Para empezar, vamos a ver la pestaña Inicio. Esta es nuestra área de trabajo. Tenemos aquí los cintillos o las pestañas que son como cajas de herramientas. En cada una tenemos grupos que organizan las herramientas de acuerdo a sus funciones. Tenemos el grupo portapapeles dentro de la pestaña Inicio, el grupo Fuente, el grupo Párrafo, Estilos y Edición. Bien, vamos a empezar con utilizar la pestaña Portapapeles. Tenemos aquí la opción de copiar, pegar, que puede funcionar a través de los comandos de teclado Control C y Control V chica. V. Control C, acabo de presionar Control C y Control V. ¿Sí? Esta es una manera de copiar y pegar texto. También podemos desplegar esta pestaña de acá y tenemos acá como un, digamos, historial de todo lo que se ha copiado y pegado. Se guarda en este sector. Esto en caso de que, por ejemplo, tengamos que copiar y pegar varios elementos, porque cuando no desplegamos esto, ¿no? Sucede que copiamos algo y tenemos que pegarlo ese momento. Y tenemos que volver al otro lado para pegar lo anterior. Entonces aquí tenemos la vista de lo que es el portapapeles y eso me permite utilizar sin que se borre lo que he copiado y pegado anteriormente. ¿Sí? Entonces aquí tengo varias opciones y todo se va a ir copiando y pegando ahí mismo. Todo se va a ir registrando en este portapapeles visible, ¿sí? Desplegando esta opción de acá. Bien. Eso nos puede ahorrar mucho trabajo cuando trabajamos con copiar, pegar de un lado de un documento a otro, por ejemplo, ¿no? Bien, otra herramienta es el comando Control X, ¿no? Que permite cortar. Es decir, que cuando yo presiono Control X, va a desaparecer de un lugar y lo puedo pegar en otro, ¿no? Siempre hay que recordar que tenemos que pegar eso, porque lo que cortamos y luego no pegamos, se va a perder, ¿sí? Entonces, copiar también con el comando clic derecho va a aparecer este menú y tenemos la opción también de cortar y también la opción de pegar. También aquí tenemos formas de pegar. Podemos pegar con formato, ¿no? O pegar, este pega tal cual está. Este pega el formato que estaba en ese enter, en ese lugar, la tercera opción. Entonces eso. También tenemos la opción de copiar formato. La opción de copiar formato permite, yo selecciono y voy a copiar el formato de este texto en específico. Selecciono la brochita, fíjense que el cursor se convierte en una brochita. Entonces yo selecciono aquello que quiero, digamos, transponer el formato de un texto sobre el otro. A veces tenemos ciertas fuentes o ciertos tipos de letra que nos parecen interesantes y no sabemos cuáles son o cómo replicarlos. Entonces puede ahorrarnos mucho tiempo también copiar formato, ¿no? Para que se replique en el texto. Y también tenemos esta gomita de acá, ¿no? Dentro del grupo fuente, que hace lo contrario. Lo que hace es borrar formatos, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar, no sé, puedo poner el tipo de letra con cierto color, ¿no? De cierta manera, y luego digo, ah, no, no me gusta este formato. Entonces yo puedo seleccionar y con esta gomita no borro el texto, sino borro el formato de este texto, ¿no? Y aquí ya le quito esto, ¿sí?
Entonces, la gomita borra formatos, la brochita copia formatos. ¿Sí? Bien. Grupo fuente. A cada texto póngale el formato indicado. Letras negritas. Bien, esto ya está con letras negritas. Cursiva y subrayado. Miren que acá en subrayado también tenemos opciones, ¿sí? Diferentes formas de subrayar este texto, ¿no? Incluso podemos cambiar el color del subrayado, ¿sí? Que por defecto queda es negro, ¿no? Pero podemos ponerlo de otro color. Entonces tenemos un subrayado diferente. Este, por ejemplo, dice palabras cada vez más grandes. Podemos agrandarlo utilizando estos botones de acá, ¿no? Para agrandar y achicar, puedo hacer clic acá, ¿sí? O también puedo agrandar utilizando este número de acá, ¿no? Utilizando los números. Por si acaso yo también, por ejemplo, aquí vemos que va del 48 al 72 y a mí me gustaría, digamos, un tamaño 60, ¿no? Entonces simplemente hago clic con el cursor acá y escribo el número que quiero específicamente, ¿no? Entonces, digamos un 21 y va a aparecer ese tamaño. ¿Sí? También podemos escribir, no solamente utilizar estas opciones, ¿sí? O estas de acá. Bien, tendremos un renglón con letras mayúsculas. Podemos utilizar esta herramienta de acá que va a transformar las palabras en letras mayúsculas, minúsculas, por ejemplo, todas mayúsculas, o poner mayúsculas en cada palabra en caso de escribir una sigla, ¿no? Por ejemplo, mayúsculas. Muy bien. Otro con minúsculas y otro con letras mayúsculas en cada palabra. Utilizamos este botón de acá y no tenemos que volver a escribir ni cambiar. Va a ser automático. Esta nota estará tachada, tendrá tamaño 15. Tachado es esta opción de acá. ¿Sí? Lo tacha. Y podemos ponerle un tamaño haciendo clic en el espacio y ya tiene el tamaño 15. Esta nota estará con palabras resaltadas y las letras serán de diferente color. Bien, entonces podemos resaltarlas utilizando esta herramienta de aquí. Aquí tenemos colores. Funciona realmente como un resaltador, como un marcador resaltador, ¿no? Y ya que estamos con la selección, mentira, hemos perdido la selección, podemos cambiar el color de texto, ¿sí? Digamos que así, ¿no? El color de texto se va a cambiar a través de este botón. Una tipografía diferente. Entonces, las tipografías están aquí en el grupo fuente. Sí, tenemos varias. Y la forma de presentar nos dice cómo es esta tipografía. Aquí está el nombre de la tipografía y las características que tiene, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿sí? Esto también le puedo dar formato, lo puedo poner más grande. Esta nota, póngale un efecto de texto. Acá tenemos efecto de texto. De letras con sombra, letras que parecen resaltadas, ¿no? Entonces, pueden ponerle un efecto de texto que quieran, ¿sí? También pueden cambiar y mantener el efecto de texto con una tipografía diferente. Bien. Y luego dice, pero la palabra no tendrá porque estará borrado. Entonces, estas últimas las voy a borrar con esta gomita para mostrar cómo esta gomita borra el formato. ¿Sí? Grupo párrafo. Utiliza las herramientas indicadas en cada párrafo. Coloca el título centrado y subrayado. Voy a ponerlo de subrayado y centrado. Tenemos aquí diferentes herramientas para trabajar con grupo de texto. Ahorita estoy con este subrayado, que es una línea roja. Puedo cambiarla, digamos, a que sea línea doble y que no sea roja, que sea azul, solo por variar. Y estará justificado a doble espacio entre líneas y agregue espacio entre párrafos. Selecciono el texto, ¿sí? Y le pongo aquí en el grupo párrafo, tengo esta opción de acá, que es el interlineado, ¿no? Entonces, digamos 1.5, esta es la opción justificado. Si no sabemos qué es o qué hace alguna herramienta, simplemente dejamos el cursor encima y va a aparecer la explicación de lo que hace esta herramienta. Entonces pueden poner a leer ahí lo que hace cada herramienta, ¿sí?
van a sorprenderse de todo lo que puede ofrecer Word. Bien, tenemos entonces este grupo. Dice, póngale viñetas. Esto lo voy a cerrar porque ya no lo voy a necesitar. Y digo viñetas. Entonces, utilizo esta herramienta. También puedo desplegar esta opción y ver diferentes tipos de viñetas. ¿Sí? La que más me gusta la puedo cambiar. Aquí tenemos también otra opción, ¿no? Estas palabras están aquí y las podemos ordenar, ponerlas en orden alfabético automáticamente desde Word. Podemos seleccionar este listado, enumere, vamos a ponerle número, ¿sí? Y póngalas en orden alfabético. Tenemos este botón, A, Z. Entonces ordena valores, ¿no? De acuerdo a los Enter. El Enter es este signo que está aquí. Entonces digo aceptar y automáticamente, si ven, ya están en orden alfabético, ¿sí? Este botón de acá me señala qué es lo que sucede en mi documento en cuanto a cuestiones de formato, ¿no? Aquí tengo un Enter, esta P, digamos, se puede entender este signo de acá, nos muestra dónde están los espacios, los párrafos. Por ejemplo, aquí tengo un salto de página. A veces pasa que nosotros no sabemos qué sucede en el documento, por qué digamos, desde aquí se pasa a la siguiente si todavía hay espacio, porque aquí hay un salto. Y cuando esto está desactivado, no sabemos lo que hay, ¿no? Entonces, si queremos ver los formatos ocultos que están aquí, tenemos que habilitar este botón. Esto no se imprime, es solamente visual, nos permite entender qué es lo que sucede en nuestro documento. Bien, tenemos la pestaña Insertar. Grupo tabla y herramientas de tabla. Aquí nos pide replicar este formato de tabla en esta tabla que está aquí. Entonces, vamos a empezar. Hacemos clic encima de la tabla e inmediatamente nos habilita un menú contextual que está aquí. Se llama menú contextual porque aparece cuando el cursor está ubicado en una tabla, por ejemplo, ¿no? Si nosotros quitamos el cursor de esa selección, el menú desaparece. Por eso se llama menú contextual. Aparece de acuerdo a dónde está ubicado el cursor y ofrece herramientas para trabajar con, en este caso, tabla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con lo que hagamos selección va a aparecer el menú, las herramientas para trabajar con eso. Voy a seleccionar estas. Me voy aquí, tenemos diseño y tenemos presentación. La opción diseño nos ofrece formatos de tabla. Por ejemplo, el grosor de las líneas, el color del fondo, este baldecito. Incluso acá tenemos algunos formatos predeterminados que también podemos elegir, ¿no? Es solamente ubicar el cursor y hacer clic y la tabla va a tomar el formato que está ahí. Nos vamos para tener todas las casillas separadas, por ejemplo, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo usar esta gomita que permite borrar las divisiones, ¿no? Acaba de desaparecer el menú contextual, permite borrar las divisiones que tiene la tabla, ¿no? Una por una. O también podemos seleccionar y combinar celdas. Esta opción de acá, entonces hace que las celdas, que las divisiones desaparezcan y sea una sola celda, ¿sí? Ya luego ponemos acá, digamos que esto esté centrado, ¿no? Le ponemos negritas y si quieren le aumentamos el tamaño, ¿sí? Vuelvo acá y le digo color de fondo, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá está un color medio morado, pero podemos cambiarle al color que queramos, ¿no? Uno más tenue, ¿sí? Bien, lo mismo para estos ejemplos de título. Le vamos a poner un color a través de este botón que es un sombreado, es como un baldecito. Yo puedo seleccionarlos todos y seleccionar el baldecito y va a tomar ese color. Acá también, por si acaso, también podemos combinar celdas de manera vertical. Hemos puesto el ejemplo de manera horizontal. También puede ser de manera vertical. Combinar celdas.
¿Ven? Han desaparecido las divisiones. ¿Sí? Ahora, si quiero que el texto, por ejemplo, aquí el texto está de esta manera, está vertical. Aquí podemos trabajar con la dirección, alineación. Este grupo se llama alineación, ¿no? Yo puedo mover esto de manera manual, pero no me deja porque el texto está vertical, está horizontal. Hago clic en este botón y el texto va a tomar la dirección, ¿no? Vertical en este caso. Y yo puedo hacer varios clics para ir cambiando hacia el otro lado, qué lado quiero que sea. Ahora fíjense acá, tenemos diferentes formas de alineación que cambian también con la dirección del texto. Entonces elijo la que vaya al medio del medio. Lo bueno de trabajar con estos botones de alineación es que, sin importar el tamaño de la celda, el texto siempre va a buscar el medio. Cuando nosotros alineamos poniendo Enter, por ejemplo, y cambia el tamaño de recuadro, el texto no va a poder buscar el medio y va a quedar desalineado. Pero con estas opciones de acá, la alineación es automática. Miren, por ejemplo, voy a agrandar la celda solo para mostrar cómo estos títulos van a buscar, desde esta opción siempre van a buscar el medio. Puedo hacer el medio a la derecha, a la izquierda, ¿no? Aquí vamos a poner negritas, ¿sí? Ahora digamos que yo cambie el tamaño de texto de la celda, va a también modificarse, ¿sí? Va a buscar el medio automáticamente. Entonces, también utilicen estas herramientas, sirven de mucho para hacer una tabla que esté bien alineada. Bien, luego tenemos opciones, bueno, puedo cambiar el tamaño para que se parezca un poco más. Esto lo puedo justificar, por ejemplo, ahorita no justifica, porque ahí hay unos enteres. Miren, voy a hacer clic, aquí hay enter. Entonces, por eso no me estaba justificando este pequeño bloque de texto. Así que lo vamos a borrar esos enters para que, para que quede alineadito y justificado. Muy bien. Este también vamos a hacer con estas opciones para que llegue al centro, esté bien en el centro. Ahora, aquí me pide dividir la tabla, ¿no? Aquí no tengo la división. Esa división la puedo hacer con el lapicito. Hago clic en el lápiz, ¿no? Y dibujo así de simple. Por si acaso con este lapicito también yo puedo dibujar líneas diagonales, puedo hacer otras divisiones, ¿no? Para tener una tabla un poco más, ¿no? Tal vez organizada. Aquí también dentro de la tabla yo también puedo agregar viñetas. O sea, dentro de la tabla puedo trabajar con los textos, incluso con imágenes. Bien, selecciono y elijo la opción viñetas. ¿Sí? Aquí para que sean iguales a las del ejemplo. Bien, ¿qué más? Tenemos esta división, por ejemplo, es más gruesa, si ustedes lo notan. Aquí tenemos que dividir, aquí todavía tenemos que dividir tabla. Puedo dividirla, bueno, voy a hacer un enter para que la división sea en el lugar donde yo quiero. Me voy a dibujar tabla, ¿sí? Y separo, hago la división. Luego voy a borrar ese enter. Eso es solo para que, ahora digamos, lo borro y borro. Cuando hay enteres también el texto no puede centrarse. Bien, estamos en eso. Puedo hacerlo esto más chiquito y borrar este de acá. Siempre podemos seguir modificando. Bien, ahora quiero engrosar la línea para que haya una división más gruesa. Para eso me voy aquí a mi opción de esto, diseño, pestaña diseño, y aquí puedo desplegar y me permite ver el grosor, diferentes niveles, digamos, de grosor de línea. Aquí, por si acaso, también me permite cambiar el color de esta línea, ¿no? Ahora lo voy a mantener negro porque lo que quiero es aumentar el grosor. Fíjense el cursor, cómo se vuelve un pincel, ¿no? Para aumentar el grosor, también me pide acá. Es hacer clic encima, nada más.
Ay, no era ahí. Deshacer. Aquí es, arriba. Bien. Aquí y luego acá. Ay, no era ahí. Deshacer. Encima, encima. Ah, mi mouse está. Bien. Ahora sí. Para cambiar el color, hago clic y le digo color, línea de color rojo. Fíjense cómo cambia todo, ¿no? Y le pongo ese borde rojo que tiene. Esto es solamente una excusa para que ustedes aprendan a dominar estas herramientas. Ya ustedes, de acuerdo a las exigencias de formatos y cosas, pueden darle un poco más de detalle a su tabla o hacerla un poco tal vez más sobria, ¿no? Aquí nos falta poner también el fondo, ¿no? Sombrado, vamos a ponerle el verde, ¿sí? O este verde es más bonito. Bien, entonces así hemos trabajado con tabla, ¿sí? Para agregar más celdas, por ejemplo, ustedes pueden hacer clic desde aquí. Ahorita estoy viendo esto porque tengo este Enter activado, ¿no? Vista de esto. Entonces, por eso se veían. Pero para agregar, puedo dibujar, aumentar, dividir, como ven, con las herramientas de tabla. Grupo formas. Ahora vamos a ver cómo trabajar con formas, insertando formas a nuestro documento, ¿no? En caso de que necesitemos, por ejemplo, hacer un esquema de llaves, un mapa conceptual, podemos trabajar con estas herramientas de acá. Bien, ¿qué nos dice? Inserte un cuadrado grande, un triángulo mediano, un círculo pequeño. Vamos a ingresar un cuadrado desde la opción pestaña Insertar formas, ¿sí? Un triángulo. De manera predeterminada aparecen de este color, pero podemos cambiar el color, la forma, el grosor, el ancho, todo eso se puede cambiar. Y un círculo. Ahora nos dice que juguemos con los tamaños, ¿no? Un triángulo mediano lo vamos a agregar. Les recomiendo que si no quieren deformar la forma, ¿no? Utilicen los pivotes. Pivotes se llaman estos bolitas del costado, ¿ya? Los pivotes que están de modo en las esquinas, ¿no? Lateral, en cada vértice del cuadrado, porque si utilizamos los laterales, la forma se va a deformar. Bien, tenemos el trabajo de texto, dice póngale un color diferente de relleno y engrose la línea del contorno. Aquí, por si acaso, para agregar texto, fíjense que aquí se habilita mi menú contextual, herramientas de dibujo. Para agregar texto, simplemente hago clic derecho y digo agregar texto, ¿sí? O en otros casos, modificar texto, también dice. Y directamente escribo. Este color está porque este es el formato predeterminado, pero yo puedo cambiar acá, ¿no? A otros formatos para que sea del color y de la manera que quiero. Puedo cambiarlo automáticamente acá o puedo cambiarlo a través de estas herramientas. Relleno de forma, ¿no? Un color, puede ser un degradado, ¿no? Un color de relleno así. A esto también lo puedo modificar. El color, también tengo opciones de textura, ¿no? Digamos que sea como gotas de agua, ya, ¿no? ¿Qué más nos pide? Relleno y engrose la línea. Aquí tenemos contorno de forma y podemos aumentarle el grosor, ¿no? Podemos cambiar el color del contorno y podemos, bueno, desde relleno quitarle. La diferencia entre poner un relleno blanco y sin relleno es que cuando ponemos sin relleno, el triángulo es transparente, ¿no? Pero cuando ponemos relleno blanco, el triángulo va a tapar lo que tenga detrás, ¿sí? Es como si estuviera pintado y el otro es como si estuviera vacío. Luego tenemos diseño a 3 puntos al círculo. Bien, podemos ponerle efectos también, ¿no? Aquí tenemos efectos que permiten dar como relieve, sombra, como ven aquí, y directamente ya lo dejo. El círculo tiene estas formas. Entonces ustedes pueden trabajar con eso. A ver, vamos a ponerle una forma interesante, digamos esta.
¿sí? Y también seguir con el color, ¿no? Cambiar el color. Bueno, a veces estos formatos vienen, así se cambia el color, pero a veces no permite o tienen colores específicos, ¿no? Digamos ya, moradito. Como ven, un círculo plano lo hemos convertido en una ficha, ¿no? Parece una ficha o puede ser tal vez una esfera. Bueno, estos efectos de forma pueden trabajarse, ¿no? De diferentes maneras. Sombras también, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, otra cosa que es muy interesante es que el formato también se puede copiar a una forma. O sea, puedo elegir la brochita, ¿no? Selecciono el objeto, hago clic en la brochita y se va a copiar. Un ratito, está el texto, está seleccionado. Ahora sí. Copiar formato. Fíjense que el cursor se vuelve brochita. Hago clic encima y ese formato se va a pasar a este triángulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué sale de este formato. Selecciono el formato que quiero copiar, ¿no? Hago clic en la brochita y hago clic encima, ¿no? Entonces así nos queda ese otro formato. También tenemos, bueno, para contorno de forma, vamos a hacer este ejemplo, ¿no? En cada una me voy a formato, menú contextual, formato, contorno de forma y aquí también tenemos flechas. Las líneas se pueden volver flechas. ¿Sí? Entonces, esta flecha tiene esta forma así, ¿no? Y el color va a ser negro. ¿Sí? Esta otra tiene dos flechas. Aquí tengo los diseños, es solo verlas. ¿Sí? Y esta otra, por ejemplo, tiene puntos. Ahora, algo que también es muy, muy importante que ustedes tengan en cuenta es que tienen que agrupar. Si ustedes están haciendo un esquema, ¿no? Y, por ejemplo, utilizan cuadros y flechas y líneas y conectores y todo. Miren, por ejemplo, línea punteada también puedo trabajar acá, ponerle una línea punteada. Tienen que agrupar estos elementos. Es importante que estén agrupados para evitar que se desconfiguren cuando haya cambios. Cuando yo, por ejemplo, inserte algo adelante y esto está suelto, entonces es muy importante que esté agrupado. Ya, antes de concluir con el grupo formas, voy a enseñarles a agrupar. Bien, por ejemplo, voy a insertar digamos, aquí tengo un cuadro que ya tiene su conector, un tipo de cuadrado. ¿Dónde está? Aquí está, abajo, ¿no? Por si acaso también aquí hay como casillas, ¿no? Entonces, si yo quiero, estos cuando son botoncitos amarillos, quiere decir que podemos hacer cambios en la forma que ya llega, ¿no? Bien, entonces, a ver, le vamos a poner, o lo dejamos ahí. Bien. Digamos que yo quiero a este cuadrado, quiero ponerle una flecha. Entonces, formato, insertar líneas y digamos que le voy a poner una flecha que vaya a otro cuadrado. Solo por decir, ¿no? Voy a unir un cuadrado con otro, ¿sí? Digamos con este. No voy a insertar otro. Miren, una manera muy interesante también de abreviar procesos es apretar control, hacer clic y mover la forma. Control, clic y duplica la forma. Esto es muy interesante. En vez de estar copiando y pegando a cada rato, ¿no? Yo puedo hacer control, clic. Fíjense, cuando aprieto control, el cursor cambia. Control, ahí. Control y el cursor toma otra forma. Y cuando hago clic y muevo, se duplica la forma. ¿Bien? Digamos que esto es un esquema. Esta flechita ya la voy a borrar. O la puedo poner, digamos ahí ya. Ok, ya, digamos. Voy a agrupar estos elementos para que no se desconfiguren, ¿sí?
Entonces, hago selección de objetos. Puedo seleccionar con el cursor, hago clic aquí y digo seleccionar objetos. ¿Sí? Selecciono haciendo clic. Tiene que estar en mi selección, tienen que estar los elementos. Bien, ahí está. Clic derecho. Ahí se han deseleccionado. Otra manera de seleccionar es con control también, pero tengo que hacer clic encima de la línea. Ya he seleccionado. Puedo venirme a formato y elegir la opción agrupar. Agrupar. Cuando están agrupados, esto se vuelve una sola imagen. Entonces, como es una sola imagen, no se va a desconfigurar, no se va a mover. Y miren, control clic, acabo de duplicarla, ya se vuelven dos, ¿no? Voy a borrar esta. Y aquí ya le puedo modificar el texto, cambiar. ¿Sí? Entonces, o también otra forma de agrupar, selecciono clic derecho y le digo agrupar. Los dos caminos son la misma herramienta. ¿Sí? Cuando están agrupados, entonces no se van a desconfigurar si hubiera cambios. Yo puedo agregar y también puedo desagrupar. En este caso, agrupar, por ejemplo, estas tres. Puedo hacer cambios en cada una, ¿no? Así estén agrupados. Y puedo desagrupar. ¿Ya? Esto para que no se pierda, no se desconfigure cuando haya cambios. Pero si quiero trabajar con todo separado, también puedo desagrupar. También puedo, así esté agrupado, puedo modificar el texto y hacer, ¿no? Bien, esa herramienta es importante para hacer esquemas. Este sería el grupo formas. Grupo imágenes. Agregue una imagen que quiera desde archivo y otra desde internet, colocándolo dentro del recuadro. Entonces, desde insertar, yo puedo insertar imágenes desde mi computadora, en caso de que ya las tenga guardadas en una carpeta de imágenes, ¿no? O desde internet, puedo hacer búsquedas en internet y me va a insertar. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de imágenes. Hago clic aquí. Me ha llevado, por si acaso, a mi carpeta de imágenes. Elijo la imagen y digo insertar. Es grande, como la ven, y esto se puede modificar. Hacemos clic en la imagen y usamos los pivotes laterales, ¿no? Haciendo clic y reduciéndola al tamaño que queremos. Siempre usen los laterales para, digo, los que están en las esquinas, ¿no? Para que no se deforme. Ahora, algo que sucede es que a veces la imagen no se puede mover, o sea, no la puedo llevar libremente a donde yo quiera, ¿sí? Para poder liberar esta imagen, elijo desde el menú contextual, autoformat y elijo ajuste de texto cuadrado. Cuando elige ajuste de texto cuadrado, usted puede, pues, llevar y mover la imagen a cualquier lugar del documento que usted quiera. ¿Ya? Entonces, ajuste de texto cuadrado. Luego tenemos imagen en línea, ¿no? Y la imagen en línea es traer la imagen desde internet. Vamos a la pestaña insertar, imagen en línea. Teniendo claro conexión a internet, buscamos, no sé, tecnología. Tecnología y educación. Cualquier tema que les parezca que vaya en torno tal vez a sus materiales, ¿sí? Esto va a depender de la conexión a internet. Aquí nos dice que estamos aceptando, ¿no? Que estos son como imágenes que tienen permiso de ser difundidas, ¿sí? Y elegimos la que nos parezca más interesante, insertar. Elegimos la que queremos y le decimos insertar. Va a aparecer la imagen donde está mi cursor. Entonces yo puedo reducirla, ¿no? Y también puedo darle el formato, por ejemplo, ajuste de texto cuadrado. También funciona el ajuste de texto estrecho para, dale, ya saben el tamaño. Si yo quisiera, por ejemplo, quitarle el color, en caso de que este fuera un documento que va a ser impreso, por ejemplo, y no necesite usar color, recomiendo que busquen imágenes que tengan contorno. Nos vamos a la opción de herramientas formato, menú contextual formato, color.
¿sí? Color. Hago clic aquí y me da opciones de cómo se va a ver la imagen en diferentes opciones, ¿no? En blanco y negro o escala de grises. Si yo quisiera hacer un ejercicio, digamos, ¿no? Para que pinten o cualquier cosa de esas, simplemente pues puedo trabajar con estas opciones, ¿sí? Bien, lo voy a restablecer. También tenemos este botón, restablecer imagen, vuelve a lo que era, ¿no? Dice, a cada imagen hágale el cambio indicado, quitar color. Hacemos clic en la imagen y le digo color y puedo, sí, blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, esta opción de blanco y negro. Por eso les decía, busquen imágenes que tengan línea negra, contorno, ¿sí? Para que el color sea más, quede más bonito, digamos, mejor, ¿sí? Porque si este tipo de imagen, cuando la pongo en esa forma blanco y negro, queda más o menos así, porque no tiene líneas de contorno, ¿no? Bien, utilizo un efecto artístico. También acá, en la pestaña formato de imagen, tengo opciones de estilos artísticos y es bastante bonito, ¿no? Hay algunas que son como se vería en negativo, como se vería una pintura en acuarela, como si estuviera pintado en una pared, ¿no? Entonces, digamos este efecto. También hay pinturas en lápiz. Ustedes pueden jugar con esos efectos. También tenemos utiliza un estilo. Aquí tenemos el grupo de estilo que más que le da un borde o un efecto, ¿no? Parecido al de las formas, pero a la imagen, ¿no? Por ejemplo, como si fuera una foto que tenga sombra, que esté volando, ¿no? Entonces vamos a dejarle un efecto y ahí está diferentes formas en que Word puede trabajar con imágenes, ¿sí? También tenemos la opción de recortar las imágenes. Para eso hacemos clic en la imagen. Por ejemplo, solamente quiero que esté la mujer en el ejemplo, ¿no? Puedo, formato, y me voy a la opción recortar, ¿sí? Hago clic aquí y miren que los pivotes se volvieron líneas negras. Eso quiere decir que es para quitar esa imagen, cortarla. Ya, digamos que le dejo solamente la mujer, ¿no? Entonces hay esta opción también de recorte de imagen. Hago clic fuera de la selección y ya tengo el pedazo que quiero. A esta imagen ya le puedo dar el formato, ¿no? Algo que también es interesante de esta herramienta de cortar es que yo puedo mover, por ejemplo, dentro de la selección, quiero este grupo, esto y nada más, ¿no? Entonces, de lo que he cortado hace rato solo la mujer, por si acaso, control clic también se aplica a imágenes. Control clic y mover el cursor se duplica la imagen. Entonces ahora voy a tener un recorte donde está solamente la mujer y el hombre y puedo, bueno, ajuste de texto cuadrado y ajuste de texto cuadrado para que yo pueda mover. Bien, vean cómo el texto se ha ido encima. Y esto que he cortado también lo puedo agrandar, ¿no? Obviamente que sí se va a pixelar porque estamos agrandando la imagen, pero ya es un recorte, ¿no? Es un ejercicio de recorte. También podemos recortar utilizando formas, ¿sí? Bien. Dice, aplique ajuste de texto a la imagen para que quede rodeada del texto en lugar. Aquí le hemos quitado fondo. Para poder quitar fondo, hay una herramienta, formato, y le digo quitar fondo, ¿sí? Entonces, todo lo que se pinta de magenta va a ser el fondo que va a ser eliminado, ¿no? Por ejemplo, acá está siendo eliminada esa sombra. Yo quiero mantener la sombra. Con el lapicito hago clic y dibujo encima de lo que yo quiero que me mantenga, ¿no? Que no lo borre, ¿sí? Y ya, digamos, o más o menos, ¿no? Digamos, lo que quiero añadir y lo que quiero quitar dentro de la selección. Y digo mantener cambios, entonces ya no va a tener fondo. Vean, está sin fondo esta personita. Para eso hemos hecho, así hemos hecho que estos queden así. Ahora dice, ajuste de texto estrecho. Esto es para que, digamos, miren, el texto en este momento como está, ¿no? No puedo meter esta imagen dentro del texto.
¿sí? No me deja meterla, ¿no? Y yo quiero que esté, por ejemplo, la imagen rodeada de texto. Para eso hago clic en ajuste de texto y elijo la opción estrecho, ¿sí? Ahora fíjense la diferencia. Ahora sí voy a poder poner la imagen rodeada de texto. Y lo mismo para el ejemplo del varón. Puedo ponerle ajuste de texto estrecho. El cuadrado, por ejemplo, ajuste de texto cuadrado, va a hacer que sea lineal, digamos, ¿no? Que la división esté lineal. En cambio, el estrecho, el texto va a tomar una forma de acuerdo a la imagen que tiene, ¿sí? Entonces, esa sería la diferencia. Bien, para trabajar con imágenes y texto. Grupo, encabezado y pie de página, ¿sí? Para agregar un encabezado es lo que va a estar en todas las hojas del documento. Ahora dice, agregue el número de página a todo el documento desde la pestaña Insertar número de página. Agrega tu nombre como encabezado en todo el documento. Muy bien. Entonces me voy a la pestaña Insertar, ¿sí? Seguimos en la pestaña Insertar y tenemos la opción Encabezado. ¿Sí? También tenemos pie de página y número de página. Encabezado. Aquí hay diferentes formatos de encabezados, ¿no? Vamos a elegir uno simple, por ejemplo, este. Entonces, aquí dice escriba acá, hacemos clic y le ponemos y escribimos acá directamente nuestro nombre, ¿no? Digamos, Gabriela Fabri. Podemos darle formato a este nombre, ¿no? Podemos agregar también una imagen. En este espacio que está separado por esta línea punteada, es el espacio de mi encabezado y se va a replicar en todo el documento. Nos vamos a la pestaña Inicio, seleccionamos y, por ejemplo, le podemos poner un tipo de letra, una tipografía, ¿no? Que sea tal vez un poco más interesante para que sea nuestro encabezado, digamos, ¿no? Aquí le podemos más, bueno, no puede ser muy grande porque saben que eso puede interferir en el documento, ¿no? Le voy a poner un color solamente para darle un efecto, ¿no? Y ya está. Entonces, aquí también puedo agregar un, no sé, el logotipo de algo, un sello y ya, ¿no? Cerramos esto, estamos en el menú contextual encabezado y fíjense que ese nombre va a estar, va a estar en todas las hojas del documento, ¿sí? Bien. ¿Qué más dice? Dice agregar número de página. Para agregar número de página, hacemos clic, insertar, número de página. Y nos pregunta dónde quiere el número de página. Al principio, al final, entre los márgenes, hay otras opciones, ¿sí? Bien, número de página, digamos, al final. ¿Dónde lo quiere? ¿A la izquierda, al centro o a la derecha? Que esté a la derecha, ¿sí? También puedo ir a mi pestaña Inicio y darle formato a este número de página en cuanto a tipografía, color, tamaño y todo eso. Pero lo voy a dejar ahí. Y cerramos. Entonces ahí está. Todas las hojas van a tener número de página, ¿sí? Bien. Diseño de página. Presione Control Enter o desde la pestaña Insertar, página en blanco, agregue 6 páginas. Las 3 deben ser horizontales y las otras 3 verticales. Esto es muy útil para, por ejemplo, si yo estoy haciendo un informe y de pronto en el informe aparece una tabla y esta tabla necesita que la orientación de la hoja sea horizontal para que entren todos los elementos de la tabla, por ejemplo, ¿no? No sé, una planificación o algo que necesite más espacio, ¿no? Y en medio de un documento que tiene las hojas con una orientación vertical, ¿no? Insertar una sola hoja horizontal. Para hacer eso, vamos a insertar hojas. Podemos insertar haciendo Control Enter, ¿no? O podemos también, desde la pestaña Insertar, aquí podemos página en blanco. Insertamos una página en blanco. Bien, acabamos de insertar 3 páginas solo para que se note la diferencia. Vamos a ubicarnos en la página, digamos, quiero que esta sea horizontal y luego esta vuelva a ser vertical. Me ubico
ahí. Y le digo formato de página. En la pestaña formato tenemos opciones, por ejemplo, los márgenes, la alineación. Si yo elijo esta alineación acá, todo el documento se va a volver horizontal y no es lo que yo quiero, ¿no? Aquí puedo cambiar el tamaño, digamos letra carta, letra 4, oficio, ¿sí? Puedo agregar columnas también y vamos a hacer clic en este botón de acá para poder cambiar la orientación de esta hoja. Y le digo horizontal, pero aquí en esta parte me dice aplicar a todo el documento, no, de aquí en adelante, ¿sí? De aquí en adelante y digo aceptar. Entonces fíjense cómo ha cambiado este documento, es horizontal, esta hoja es horizontal. Si le quito el zoom, fíjense que esta hoja tiene la orientación horizontal. Trabajo, hago mi tabla, lo pongo todo eso, pero de aquí en adelante vuelve a ser horizontal. Entonces, yo no quiero, solo quiero esta hoja horizontal. Vuelvo a hacer, ubico el cursor en la hoja que yo quiero restablecer, ¿no? Me voy a la opción de configurar vertical y le digo de aquí en adelante otra vez y aceptar. ¿Listo? Entonces de ahí en adelante el documento tiene hojas verticales donde yo puedo trabajar y solo esta hoja es horizontal. Y es así como hemos aprendido cómo utilizar las diferentes herramientas para darle formato a texto, tablas, formas e imágenes desde Word. Espero que les haya servido.